Barreno Belín. Para ejercer su derecho a la réplica, se le recuerda que cuenta con 1 hora para la misma. Señor Vicepresidente de la Asamblea Nacional, honorables asambleístas, pueblo ecuatoriano. Siempre consideré que estar aquí frente a ustedes en este podio y afrontando un enjuiciamiento de carácter político es una oportunidad. Una oportunidad para que se conozca la verdad, porque traer verdades a medias, falacias, argumentaciones generales, escondiendo la verdad, también son actos reprochables, también atentan a la democracia de nuestro país. Como bien lo ha señalado el asambleísta proponente, existe una acusación política en contra de la ex vocal Maribel Barreno. Y me mantengo que la prueba tenía que desarrollarse dentro de la sustanciación de la Comisión de Fiscalización y Control Político, porque para eso existe un debido proceso. Y la comisión señaló varias sesiones con la finalidad de dar la oportunidad para que exista igualdad de armas entre el proponente y los cuestionados, con la finalidad de que podamos presentar prueba documental, testimonial y audiovisual. Sin embargo, como la petición o solicitud de enjuiciamiento político, si bien es cierto, tenían los 4 cuestionamientos, jamás se estableció en dicho documento qué cuestionamiento era para cada servidor o funcionario. Fue gracias a la presidenta de dicha comisión que pude tener la oportunidad de conocer que únicamente de los 4 cuestionamientos me correspondía el primero. Es así que el día de ayer, en mi intervención de casi 2 horas, pude demostrar a ustedes con elementos que no he incumplido en mis funciones. He desvirtuado no solamente las afirmaciones infundadas del proponente, sino que también ciertas argumentaciones que están desglosadas dentro del primer macro cuestionamiento. Y dentro de ese cuestionamiento del que se me atribuye, se hacía referencia a la medida de suspensión, a la veeduría, a la reforma a un reglamento y la destitución del ex magistrado de la Corte Nacional de Justicia. Persiste el proponente en decir que
hizo constar en su solicitud este punto porque al considerar de que se han vulnerado los derechos constitucionales de este servidor. Lo dije ayer, lo vuelvo a repetir. Dentro de la prueba documental presentada, existe un pronunciamiento constitucional en el que indica que no existió vulneración a los derechos constitucionales del accionante que era el ex juez Walter Macías. Por lo tanto, las cosas no se tienen que expresar como una simple retórica, porque a pesar de que varias veces se menciona, es un juicio político. Sin embargo, de aquello, un enjuiciamiento político tiene que respetar el debido proceso, la independencia, la imparcialidad, la legalidad y competencia, que son principios que protegen el régimen democrático ecuatoriano. No tenemos que minimizar y hacer apreciaciones subjetivas por el mero hecho de que es político y vulnerar una garantía constitucional como es el derecho a la defensa. Como lo había dicho ayer, caso contrario, ¿para qué perdemos el tiempo y para qué presentamos prueba si ya se tiene un pronunciamiento preestablecido sin escuchar a los interpelados? ¿Para qué pasamos el tiempo? ¿Para qué distraer sus agendas legislativas si ya tenemos sesgos o conceptos previamente establecidos de cómo voy a decidir en este enjuiciamiento político? Porque caso contrario, solamente tenían que notificarnos a nuestra dirección electrónica o recibir una llamada telefónica y decir que estoy censurada. Censurada por un incumplimiento de funciones del que no pude defenderme, o que a pesar de haberme defendido y desvirtuado la acusación política, les da igual. Porque claramente el proponente ha dicho el día de hoy, Maribel Barreno está aquí por haber votado afirmativamente una reconsideración. ¿No les parece absurdo que yo haya venido y me haya estresado más de un mes tratando de recopilar información para poder presentarlas y desvirtuar su afirmación? Es absurdo que esté aquí presente en un enjuiciamiento político por haber adoptado una votación de reconsideración. No solamente se ha criminalizado esta votación, sino que también es parte de este juicio político. Y claramente lo supe manifestar el día de ayer. La reconsideración es una figura que está reglada y vigente. El artículo 18 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura lo establece. Cualquier vocal puede solicitar una reconsideración. Y también había dicho el día de ayer que se recogió la primera votación de aquella sesión y que mi voto o postura fue la de abstención. Y es importante que se escuche aquello, porque la abstención significa no haber formado parte de la deliberación y tampoco tomar partida en el tema de fondo como era la destitución. Sin embargo, legítimamente un vocal citó la norma y dijo, o nos increpó y dijo, las abstenciones no están siendo fundamentadas. No solo la mía, del vocal Fausto Murillo y Juan José Morillo. Y para mí la reconsideración fue la oportunidad para volver a fundamentar y razonar mi abstención. En la segunda votación, mi postura se mantuvo. Volví a fundamentar y queda grabado en el mismo video que contiene un audio que fue transmitido el día de ayer por parte del proponente. ¿Cómo es posible que podamos nosotros
aceptar la afirmación del asambleísta y que diga, fue una estrategia. Como que si Maribel Barreno tuviese ese poder de clarividencia y ese día en esa sesión telemática, imaginarme que dos de los vocales que también tuvieron la postura de abstención iban a abandonar la sesión. Yo no podía tener el control de esas personas, cuando lo lógico es que si las personas asisten a una sesión, se mantengan hasta su culminación. Sin embargo, uno de los vocales abandonó la sala de Zoom y el otro se mantuvo con audio y video, pero no quiso participar. No puedo responder por las acciones de otras personas. Como había dicho, todo servidor público responde por sus acciones y omisiones. Sin embargo, se me ha hecho responsable por haber votado afirmativamente una reconsideración. Nada más absurdo que aquello. Eso no significa incumplimiento de funciones. Solamente en el pensamiento del proponente puede existir tal hecho. Incumplimiento de funciones sería si no hubiese asistido a esa sesión, porque lo lógico y lo reglado y lo que consta en la Constitución, en la ley, en los reglamentos y en el estatuto es que los vocales del Consejo de la Judicatura tienen que asistir obligatoriamente a las sesiones de pleno, sesiones ordinarias, extraordinarias que sean convocadas. Inclusive les había manifestado que existían las recomendaciones de un examen especial realizado por la Contraloría General del Estado, y no solamente que se observó que deben dar cumplimiento y asistir a las sesiones, sino que regulen las ausencias temporales. Y eso fue una de las motivaciones de la reforma al reglamento de sesiones. He escuchado nuevamente decir que el doctor Terán tenía su mayoría. El día de ayer lo había anunciado que lo iba a tratar. Sin embargo, de aquello lo dejé para el día de hoy. Lo había expuesto en la comisión y se habla de una abrumante mayoría, lo cual es totalmente falso. Es una conjetura realizada por el proponente. Y me disgusta que se tome mi nombre para encasillarme en una mayoría que jamás formé parte. No formé parte de ninguna mayoría desde febrero del 2019 hasta septiembre del año 2023, del que dejé de ocupar el cargo de vocal principal del Consejo de la Judicatura. Entendería yo que las mayorías votan de manera uniforme en todos los temas o puntos que se deliberen en las sesiones, porque en el Consejo de la Judicatura, en las sesiones convocadas, es el Pleno que toma una decisión a través de votos individuales. Quiero entender que si hubiese existido una mayoría, a ciegas tenía que votar igual que el doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz. Yo había presentado como prueba documental y consta dentro de la comisión un ejemplo de un caso disciplinario en una sesión extraordinaria 68-2023 del 23 de mayo del mismo año. Un caso disciplinario donde se estaba ratificando una sanción a un perito.
Eso como ejemplo de la dificultad que se me hizo de tener información. Y en este tema disciplinario, algo simple, se aprobó con 3 votos afirmativos. Fausto Murillo, Juan José Murillo, Maribel Barreno, y 2 votos negativos, Javier Muñoz y Wilman Terán. ¿Dónde está la mayoría en algo tan simple? Luego de aquello, había recabado unos memorandos. Segmenté algo de lo que pude solicitar al Consejo de la Judicatura y que también fue incorporado dentro de la prueba, porque desvirtué cada una de las afirmaciones del proponente. Fui muy meticulosa para que no quede nada suelto. Y había dado lectura parcialmente de la parte más relevante de que cómo trabajaba Maribel Barreno como vocal del Consejo de la Judicatura. Si hubiese sido parte de alguna mayoría estructurada, arrolladora, como dice, abrumante, no hubiese cuestionado o exigido a cada uno de los presidentes del Consejo de la Judicatura de turno el cumplimiento de funciones o la exigencia de que se pongan en el orden del día procesos rezagados. Y había mencionado que con fecha 17 de febrero, a la semana o a pocos días que llegó el doctor Wilman Terán, ya le presenté el primer memorándum, haciéndole conocer todos los procesos pendientes por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura, solicitándole la debida atención y priorización. El 13 de febrero volví a enviar un memorándum dirigido al doctor Wilman Terán y hago referencia a que aún todavía no estaba ni un mes en funciones. Yo ya exigía que los procesos que están pendientes sean conocidos y tratados por el Pleno. También le expresaba mi preocupación por la poca frecuencia con que se estaban convocando las sesiones, lo que no permitía que se resuelvan los temas rezagados en Secretaría General. También exigía que sean más sesiones ordinarias que extraordinarias, porque nos permite la posibilidad de abarcar más puntos en el orden del día. No le daba opción a una curva de aprendizaje yo al doctor Wilman Terán, exigía trabajo. La vocal Maribel Barreno parte de una supuesta mayoría. Al siguiente mes, 5 de abril, nuevamente le envío un memorándum al doctor Wilman Terán y solicito que coordine con tiempo oportuno todos los eventos o agendas territoriales que se lleven a cabo, cuestionando una invitación que nos realiza un día antes de la actividad. Siguiente memorándum, 8 de mayo. Exijo que ha transcurrido demasiado tiempo y no se ha puesto en el orden del día de una sesión plenaria los procesos pendientes y tampoco se ha dispuesto mesas de trabajo. Junio, 5 de junio. Considero que ha transcurrido el tiempo suficiente y persisto en que no se ha tratado en la sesión ni mesas los procesos institucionales en trámite.
y solicito que mi petición y mi exigencia sea incluida para su lectura en un punto de una sesión con la finalidad de ejercer más presión. Pero qué importante la presión que yo sostengo, una presión para avanzar, una presión para seguir trabajando, una presión para dar resultados a los ciudadanos. 21 de julio. Le hago conocer al doctor Wilman Terán, pese a no ser su periodo, porque ingresó en febrero y salió en diciembre, esto quiere decir más o menos 9 meses o 10 meses en funciones. Y le hago conocer que la subdirección de evaluación del Consejo de la Judicatura no ha concretado ningún proceso de evaluación en más de un año. Y es evidente e indispensable que se cumplan con los objetivos misionales de dicha subdirección. Y también considero que esa subdirección no tiene el liderazgo fortalecido como para poder dar una respuesta a esa función. Pero esa era mi manera de trabajar, esa era mi manera de exigir a los presidentes del Consejo de la Judicatura avanzar para poder cumplir nuestras atribuciones y responsabilidades establecidas en la Constitución y la ley. Pero no solo con el doctor Terán procedía de esa manera. También existe un memorándum de agosto del 2021. De la misma manera, exijo se supervise el estado en que se encuentran los procesos que han sido comunicados por las distintas direcciones con la finalidad de que se elabore un informe ejecutivo para que sea tratado en el Pleno. Cuando se era presidenta la doctora María del Carmen Maldonado, con fecha 6 de agosto del 2020, con un memorándum que tiene 5 hojas, con contenido al anverso y al reverso, le enlisto todo lo que yo había verificado que se debe hacer en tanto relacionado a procesos de concursos, así como todo lo relacionado a la parte administrativa con la finalidad de velar por la eficiencia y transparencia de la función judicial. Siempre me he caracterizado de que cada cosa o cada expresión que yo diga tenga el sustento legal correspondiente. No quiero caer en intervenciones que solamente son palabras que no tienen la argumentación y la prueba correspondiente, porque de eso no se trata. Se trata de decir la verdad. Se trata de estar frente al Pleno de la Asamblea Nacional y a los ciudadanos que nos escuchan, de que he tomado este proceso como una oportunidad y jamás se me hubiera ocurrido alguna argucia para evitar estar aquí frente a ustedes, para evitar este procesamiento de carácter político. También quiero que conozcan que mi postura
en relación al único caso que se me ha atribuido del ex juez Walter Macías, que por cierto, ha sido un juez con muchos cuestionamientos. Ha sido un juez que no merece que yo esté aquí dando una explicación. Ha sido un juez que no tiene una validación profesional, una validación que le haga merecedora de que haya sido enjuiciada políticamente y peor penalmente. Porque da la casualidad que en este proceso de carácter penal de obstrucción a la justicia, él es la víctima indirecta. Víctima indirecta que ha sido mencionada en un testimonio anticipado de Évila Angulo por una trama de corrupción. Una víctima indirecta que ha sido solapado para que exista impunidad administrativa disciplinaria por la Fiscal General del Estado. Porque ella ha solicitado medidas de protección para que esas denuncias, para que esos procesos administrativos disciplinarios permanezcan sin ningún trámite en el Consejo de la Judicatura. Sin embargo, de aquello mi actuación ha sido ética y transparente. Y no solamente en el caso que ha sido mencionado por el proponente, he mantenido esa postura o esa posición. En el mismo mes de agosto del año pasado, donde se destituyó al ex servidor, días antes se trataron dos casos del juez Walter Macías en la sesión extraordinaria 124-2023, el 3 de agosto específicamente. Y en dos investigaciones, la Subdirección de Control Disciplinario recomendaba el archivo. Ahí no dijo nada este servidor, ahí no cuestionó el accionar del Pleno del Consejo de la Judicatura, ahí no le preocupó cómo iban a votar, ahí no recusó a ningún integrante de este Pleno. Y evidentemente, con 3 votos afirmativos y 2 abstenciones, se archivaron estos 2 casos. Y las abstenciones eran de Juan José Morillo y Maribel Barreno, quien seguía manteniendo un accionar correcto, un accionar que no ha permitido la vulneración de ningún derecho constitucional del servidor. Al contrario, garanticé sus derechos porque respeté lo que establece el reglamento de sesiones cuando existe un conflicto de interés o cuando la imparcialidad puede verse afectada. Considero que cumplí con cabalidad mis funciones como vocal del Consejo de la Judicatura, que no he incumplido en funciones y que he probado fehacientemente cada cuestionamiento realizado por el proponente. Por ello solicito a ustedes, señores asambleístas, que se actúe con objetividad. Llamo a la sensatez y al sentido de democracia
¿Qué es lo que debe primar en esta Asamblea Nacional del Ecuador? Que impere la verdad, no los afectos y desafectos. Y que no pueden ustedes, como lo ha pretendido el proponente en este hemiciclo, censurar las atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura, específicamente la potestad disciplinaria. Porque fue el proponente quien trajo actuaciones propias de un proceso de carácter penal. Y esas fueron presentadas como prueba audiovisual. Eso nos obligó también a los cuestionados que actuemos y aclaremos las circunstancias que rodeaban al proceso penal, sin querer pretender que ustedes se arroguen funciones y quieran tratar casos de la jurisdicción penal. Sin embargo, ese es el cuestionamiento de lo que tienen que resolver. Solicito que se deseche el único cargo que se me ha atribuido y se disponga el archivo de este infundado juicio político. Muchísimas gracias.